Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludos a César Monzón en los estudios de CHTV, compañero Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV, Facebook Live y el compañero Ronald López en los controles de Radio Globo. Sean bienvenidos a esta emisión. Buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes, don Carlos Paz. Saludos a todo el pueblo hondureño en los 18 departamentos del país que están pendientes de este espacio de Cuarto Poder, un programa propositivo para aportarle a nuestro país. Gracias a nuestros invitados que tarde a tarde nos acompañan. Es día miércoles 25 de noviembre del año 2020. Vamos a darle secuencia al tema que estábamos abordando el día de ayer, el tema de justicia electoral, específicamente basándonos hoy cuál es la función o cuáles serán las funciones de cara a este próximo proceso electoral del Tribunal de Justicia Electoral. Ajá, ¿y qué pasa con la nueva ley de justicia electoral? ¿Cuándo? Si todavía no tenemos una ley del Consejo Nacional Electoral o las reformas electorales de que estábamos hablando o la nueva ley electoral, aún no hay acuerdos y parece que está rezagado o están dejando en un segundo plano la ley de justicia electoral. Pero antes de entrar en materia, don Carlos, hoy es un día quizás que va a quedar en la historia de la humanidad, en la historia del fútbol mundial, porque se fue una persona que le dio muchas glorias al fútbol, quizás el futbolista, el mejor futbolista que ha nacido en este mundo en todos los tiempos, Diego Armando Maradona, una persona más que se va, como usted me decía antes, bueno, se murió, pero sin duda alguna que este día va a quedar en la historia, porque este personaje, aparte de ser uno de los mejores, o el mejor futbolista de la historia de los tiempos, fue un personaje muy polémico, como lo miramos en esas imágenes ahí, con personajes de izquierda, era un hombre de izquierda, revolucionario, Diego Armando Maradona. No tenía temor de decir las cosas como eran, de enfrentarse incluso a el poder político de las naciones de Sudamérica. Caso contrario que sucede con los futbolistas aquí, en Honduras, que el futbolista se retira, se acomoda a los políticos tradicionales y después los miramos haciendo campaña. La mayoría de ellos en el Partido Nacional llegan al Congreso y al final no hacen nada. Por cierto, aprovecho este día para dejarle el mensaje a la población, ya vienen las elecciones y hay una gran cantidad de futbolistas nuevamente enlistados en esas planillas a cargo de elección popular. No vote por futbolistas, porque los futbolistas no llegan a hacer nada a ese Congreso Nacional. Repito, no vote por futbolistas, creo que va don Tyson Núñez allá por Atlántida, va Noel Valladares y van otros que quizás sí fueron buenos futbolistas, le dieron glorias a la selección nacional, pero ya en asuntos políticos no sirven. El futbolista no sirve en la política porque no le han aportado nada a nuestro país. Pero entramos en materia, don Carlos, con el tema de justicia electoral. Lo que yo le puedo mencionar de don Armando Maradona es que era amigo de Fidel Castro, amigo de don Chávez Frías, incluso estuvo en La Habana con su tratamiento cuando tuvo las serias dificultades por sus adicciones y que platicaba y se entrevistaba constantemente con ellos, o sea que tenía un pensamiento progresista y que está en las páginas de la historia como los futbolistas más famosos de su época. Bueno, no de su época, de toda la historia de don Carlos. Hay una polémica, ¿verdad?, de las personas que analizan el fútbol en todos los tiempos, polémica entre él y Pelé, que quién fue mejor. Incluso la FIFA en una ocasión realizó una encuesta, una única encuesta que han realizado en muchos años, y al final terminaron casi en empate, pero por poco terminó ganando Diego Armando Maradona. Y bueno, en el caso de Pelé queda la discusión, quién fue mejor, si Pelé o Maradona. Los que ya pues nos gusta el fútbol de los 90 para acá y que tuvimos algún retazo de ver algunos partidos a Diego Armando Maradona, pues nos quedamos con él. Personas que analizan el fútbol desde antes de los 70 o tiempos atrás, pues le van a decir que Pelé, pero va a quedar siempre por eso le digo eso que en el tiene debate. que ver con la época. Correcto. Y también los desarrollos tecnológicos en preparación física de los entrenadores y equipo técnico de gimnasios, que quizás en la época de Pelé no lo habían, en la época de Maradona, y en los actuales serán más sofisticados. Pero yo, estimados televidentes y oyentes de fútbol, no le puedo explicar
porque para qué le voy a mentir, estaría mintiéndole si le doy mis consideraciones de cómo debe alguien tocar un balón de fútbol o cómo cabecearlo. Las elecciones, estimados televidentes y amigos que nos escuchan en todo el país, compatriotas en el extranjero, las elecciones son una columna importante de la democracia. Podemos denominarle que es un pilar o piedra angular de la vida democrática de un país y en este caso de el nuestro. Pero debe de existir la libertad de la participación de los ciudadanos a esos cargos de elección popular para representar al pueblo que a través del sufragio los viste en una calidad de delegados, gobierno ejecutivo o presidente, diputados en el poder legislativo y corporaciones municipales. Disculpe. El pueblo les delega facultades y funciones para que las ejecuten. Y a través del Congreso también se elige la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y muchos cargos de otras instituciones fundamentales para la administración de la República. Pero esa participación también debe de tener igualdad de condiciones para mujeres y hombres que participan en los cargos de elección popular. Y esa garantía es la transparencia con que se ejecuten los procesos electorales en el país. Con esa intencionalidad de garantizar la transparencia para la credibilidad de los procesos electorales en Honduras y buscando el fortalecimiento de la precaria democracia que muchos hondureños se atreven a decir que nunca hemos tenido democracia y creo que yo me sumo a ellos. Sí, definimos lo que es la democracia y lo he manifestado en este micrófono a nuestra sociedad que una democracia sin bienestar material para sus ciudadanos, pues en mi concepto, en mi opinión, no es democracia. Con esa intención se creó el Tribunal de Justicia Electoral para que mujeres y hombres que participan en los movimientos políticos y en los partidos políticos tengan una instancia donde hacer sus reclamos cuando consideren que se les ha violentado los derechos. Pero, paradójico, ese Tribunal de Justicia Electoral es parte de aquellos acuerdos políticos que se dieron después de las elecciones del 2017 con el acompañamiento de las Naciones Unidas. Un año después se creó el Tribunal de Justicia Electoral y ha transcurrido más de un año, pero el Tribunal de Justicia Electoral no tiene su ley que le permita la funcionalidad, operatividad y es el instrumento jurídico que le dará las competencias de qué está investido y qué es lo que debe de dirimir. Tampoco tiene su presupuesto. Acá escuchamos a uno de los magistrados en cierta ocasión que habían solicitado determinada cantidad y solo les habían otorgado 1/3. Desconocemos incluso si ya tiene local. No. ¿Cuánto es el presupuesto para el 2021 que le permita contratar a los especialistas para cuando las ciudadanas y ciudadanos recurran a esta institución en determinados reclamos por irregularidades que considere en el Consejo Nacional Electoral?
no sabemos, y nadie ha dado las razones, ni la comisión de dictamen nombrada por el Congreso Nacional o el Poder Legislativo como institución, el por qué no se ha discutido y aprobado la ley del Tribunal de Justicia Electoral. Mencionamos que incluso hay un caso presentado por el movimiento Rescate PAC que no se ha resuelto. Y el 3 de diciembre los partidos políticos tendrán que ir al Consejo Nacional a presentar, entregar las planillas de sus movimientos y ahí inician también los reclamos que yo iba en tal posición y resulta que no aparezco o estoy en otra. Ya una vez presentadas las planillas ya no se puede borrar ni agregar, sino subsanar si hay error de apellido, si le falta la fotografía o salió muy bonito o salió muy feo. Solo que renuncie puede cambiarse. Tampoco, y ahí el líder del movimiento o del partido ya no puede decir Carlos Paz ya no va, o Carlos Paz ya no va en la 24 posición, sino que lo voy a pasar para la 27, en el caso de Francisco Morazán Ramón. En efecto, don Carlos, usted nos hace un preámbulo importante. ¿Por qué las razones? ¿Por qué la existencia del Tribunal de Justicia Electoral? Estamos llegando a un momento determinante en donde nos damos cuenta, con eso que habla don Carlos Paz, del tema de la subsanación de planillas en estos momentos. Ya el 3 o el 4 de diciembre se tiene que pronunciar el Consejo Nacional Electoral sobre las planillas que van a participar en el proceso de elecciones primarias, las que ya estén subsanadas. Pero miramos muchos vicios ya en este proceso que apenas empieza. Y le hablo de esos vicios que se pensaban y que en los discursos políticos hace 2 años o hace 3 años, después del proceso de elecciones generales del 2017, pensábamos que en este nuevo proceso electoral ya no los íbamos a tener. Incluso escuchábamos el discurso de la oposición cuando celebraban la participación de ellos en entes electorales, en el Consejo Nacional Electoral. Ahora ya tiene 3 representaciones el Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Libre. El mismo caso del Tribunal de Justicia Electoral, el caso del Registro Nacional de las Personas, pero a pesar de ello, no miramos los avances que se puedan dar en materia de justicia electoral. El Partido Libertad y Refundación, que es uno de los partidos más grandes de oposición, o el más grande de oposición, en este caso, está presentando siempre los mismos vicios con aquel montón de corrientes chingastes o de corrientes bisagras que no cumplen los requisitos y al final terminan escribiendo 8, 9 corrientes. Entonces al final yo deduzco, vamos siempre a lo mismo. En el Partido Nacional, bueno, y dentro del Libre también, doña Xiomara Castro no presentó candidatos a designados presidenciales hasta el momento. Según la ley ella tenía que presentarlos el 13 de noviembre. Don Narri Asfura tampoco lo hizo, quedó pendiente un candidato a designado presidencial. Están actuando entonces fuera de la ley en materia electoral. ¿Qué sigue después de esto, ya cuando estén listas las planillas, cuando vayamos a un proceso de elecciones primarias y el Tribunal de Justicia Electoral lo miremos sin oficinas, sin presupuestos y más aún sin una ley de justicia electoral? Que es claro, ellos se tienen que determinar bajo un estamento legal para poder ser operativos y actuar en base a esa justicia que realmente la necesitamos en Honduras en todos los procesos electorales. Después de las elecciones generales del 2017, bueno, las últimas elecciones, o desde que yo tengo uso de razón, para ser sincero, siempre escuchamos hablar de fraude, de triquiñuelas, y aquí que el poder político es manejado por grupos de poder, y que hay un sistema que quita y pone presidentes, que quita y pone diputados, o las computadoras, pero las computadoras son manejadas por humanos, ponen a quien se les antoje. ¿Hasta cuándo el pueblo va a determinar quiénes van a ser sus alcaldes, quiénes van a ser sus diputados, o quién va a ser su presidenta o presidente? Ese cansancio llegó en este último proceso electoral, donde el fraude electoral que denunciaba la oposición llegó al punto de generar una crispación social en las calles, de paralizar las principales arterias del país. Y si esto seguía semanas, 2, 3 semanas más, sin duda alguna hubiéramos tenido una convulsión de grandes niveles en Honduras. Ante ese temor de que en Honduras vuelve a existir lo que sucedió en las elecciones generales o post-elecciones generales del 2017, pues se hacen acuerdos los políticos, los que tienen mayor caudal electoral.
Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre, también con presión de entes internacionales como la Organización de Estados Americanos, y esa presión hace que se creen estos organismos. Consejo Nacional Electoral, estamos de acuerdo que ahora Libre tenga su representante. Registro Nacional de las Personas, estamos de acuerdo que también Libre, que antes no lo tenía, y menciono Libre porque antes solo era el Partido Liberal y el Partido Nacional. Y también nosotros en su momento celebramos la creación del Tribunal de Justicia Electoral, pero ya más de un año de que tomaron posesión los 3 magistrados de este ente, y aún no miramos su actuación. Lo menciona don Carlos, ya hay un caso que remitió el Consejo Nacional Electoral al Tribunal de Justicia Electoral, y es el caso del rescate PAC. Recordemos la polémica del PAC, que antes era de don Salvador Narrala, después ahora está en manos de la abogada Marlene Alvarenga, y Rafael Virgilio Padilla, Walter Vanegas de San Pedro y otros líderes de este instituto político fueron expulsados por esta nueva directiva del PAC, y ellos reclaman que esa expulsión es incorrecta, que está en base a que está fuera de ley, o que no está en base a los estatutos del Partido Anticorrupción. Ellos pretendían entonces ir a elecciones primarias, y para ir a elecciones primarias el PAC tendría que cumplir los requisitos, así como lo han hecho los otros 3 partidos con alto caudal. Pero si no se les ha resuelto este problema, entonces no pueden participar en dichas elecciones primarias el PAC, aunque sabemos que el caudal político de este partido es bajo, pero ante ese debate que hay de 2 fuerzas, ellos tienen que dirimir esa fricción en un proceso de elecciones primarias. Pero aún está engavetado el caso del rescate PAC en el Tribunal de Justicia Electoral, y los argumentos son lógicos: no hay presupuesto, no tienen una ley que les permita operar de manera específica, aunque han asegurado, y aquí nos aseguró cuando lo tuvimos el expresidente, siempre magistrado Eduardo Enrique Reina, que ellos pues pueden actuar en base a la ley existente, en base a la ley electoral existente, que habla en algunos elementos de justicia electoral. Con lo que le dio creación al Tribunal de Justicia Electoral, pero desconocemos qué resolvió. Y para ello nos acompaña esta tarde, estimados televidentes de Cuarto Poder y oyentes de Radio Globo, la magistrada presidente Gaudí Bustillo, para plantearnos las facultades que tiene el Tribunal de Justicia Electoral, y sin haberle aprobado la ley, puede resolver casos que se le presenten. Buenas tardes, magistrada. Gracias por atender el llamado de Cuarto Poder y compartir con nuestros televidentes y oyentes esta instancia nueva en el país, creada con la intención de generar credibilidad y transparencia en las elecciones en Honduras para el fortalecimiento de la democracia del país. Buenas tardes. Nos ayuda con el audio, abogada. ¿Ahora sí? Muy bien, le escuchamos. Bueno, buenas tardes, licenciado Paz y licenciado Ramón Ochoa. Muchísimas gracias por invitarme a este interesante programa Cuarto Poder, en el cual nos permiten, desde la perspectiva del Tribunal de Justicia Electoral, manifestarnos y dar alguna información de interés para toda la población. Ustedes al inicio estaban haciendo un resumen general de lo que es la importancia de la ley procesal electoral, pero va más allá del tema jurídico, va más allá de tener un ordenamiento jurídico propio para el funcionamiento del tribunal como tal. Y aquí voy a iniciar diciendo que la idea de la reforma a los artículos constitucionales en el 2018, que fueron ratificados en el 2019, artículos 51 y 53, donde se separan las funciones tanto administrativas como jurisdiccionales que antes tenía pues el Tribunal Supremo Electoral, siendo juez y parte, por decirlo así. La idea de esta reforma da origen a establecer un sistema electoral, un modelo electoral que genere esa confianza en los ciudadanos y que lógicamente también genere seguridad y certeza a la ciudadanía, pero lógicamente a los actores políticos, permitiendo participar en procesos electorales
en elecciones, como lo llamamos, limpias y sobre todo transparentes. En ese sentido, la evolución que ha tenido esta reforma ha permitido que se disgreguen esas dos funciones, la parte administrativa que corresponde a la preparación del proceso electoral, que es directamente atribución del Consejo Nacional Electoral, y por nuestra parte el Tribunal de Justicia Electoral como la máxima autoridad en materia de justicia electoral. Entonces ahí vemos claramente la voluntad del soberano a tratar de separar estas dos funciones y que realmente las instituciones creadas con nuevos protagonistas tengamos esa oportunidad de darle a la población hondureña esa certeza de que nuestro actuar, nuestras funciones siempre tienen que ser apegadas a ley. De aquí entonces podemos decir que la evolución democrática del Estado manda el establecimiento de instrumentos electorales y lógicamente de instrumentos jurídicos que orienten la creación de estas instituciones. Yo siempre he sido del criterio que no basta el crear instituciones con una buena intención. Hay que dotar a estas instituciones de los recursos necesarios. Y aquí viene, dentro de los cuales, la importancia del recurso presupuestario y también el estamento organizacional. Cómo se va a organizar el órgano o la institución creada recientemente. En nuestro caso, contarles que el año que tomamos posesión, que fue en septiembre de 2019, hemos tratado de hacer una verificación, porque como somos un órgano nuevo, no podemos hacer un diagnóstico de cómo estaban, no. Simple y sencillamente se hizo un análisis prospectivo y con la ayuda de la cooperación internacional, en este caso el Instituto Holandés para la Democracia, nos permitió elaborar el año pasado el Plan Estratégico Institucional. ¿Y qué es un plan estratégico? Pues es la guía prácticamente que orienta al tribunal en su actuar. Es decir, tenemos definidos claramente cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cuáles son los principios rectores del tribunal y sobre todo cuáles son los ejes estratégicos mediante el cual vamos a funcionar en este proceso, en este periodo electoral. Y ahí se enmarca muy bien también las funciones del tribunal en cuanto al proceso electoral, porque hay dos momentos importantes. La vida institucional del Tribunal de Justicia Electoral, que es un órgano permanente en el tiempo. Mucha gente ha criticado y ha mencionado de que el tribunal no va a tener mayor participación sino en el año electoral. Es cierto, la carga mayor la vamos a tener en los procesos internos y primarios y también en el proceso general. Pero no quiere decir que el tribunal va a estar muerto en el resto del tiempo. No, hay atribuciones, y aquí es importante recalcar, el licenciado Carlos decía, cuál es el estamento jurídico que nos blinda a nosotros o que nos permite accionar en cuanto a la justicia electoral. Pues bien, es el decreto 71/2019, donde se establecen las atribuciones propias que tiene el Tribunal de Justicia Electoral. Esas atribuciones jurisdiccionales y administrativas que están bien definidas en ese decreto, precisamente en el artículo 17. Pero de aquí entonces se desprende cuál es la importancia de tener una ley propia que va a aplicar el tribunal en su actuar. Y lógicamente este estamento jurídico nos permite a nosotros como tribunal tener las reglas claras. Y no solo para el tribunal, porque también en el Congreso ustedes saben que ya se está discutiendo la ley del Consejo Nacional Electoral, que viene a darle una evolución, una reforma planteada a lo que es la ley actual, la ley del 2004. Entonces, en ese sentido, la importancia que tiene la ley de justicia electoral, y en este caso la ley procesal, es que ella encierra todo lo relativo a la organización,
al funcionamiento, a las competencias y sobre todo a las atribuciones del Tribunal de Justicia Electoral y lógicamente las disposiciones procesales, es decir, cuál es el procedimiento que aquel ciudadano que se sienta afectado en un derecho político electoral pueda accionar o pueda presentar, interponer una acción, que esta acción sea escuchada y que lógicamente si hay una violación de derecho sea reparado. En este sentido debemos de tener bien claro que la ley no solo es un conjunto de artículos, deben de estar bien definidas aquellas medidas preventivas o los mecanismos para poder resolver estos conflictos electorales. ¿Y cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el objetivo final de tener un sistema de justicia electoral robusto, con procedimientos bien definidos, que los requisitos sean tan sencillos y que las resoluciones lógicamente estén apegadas a derecho? Ese es nuestro compromiso desde el tribunal. Y la finalidad última es la protección auténtica del derecho. ¿De cuál derecho? De elegir y ser electo, o de poder optar a cargos públicos, o de poder participar en un proceso democrático en donde se respete la voluntad popular a través del ejercicio del voto. Entonces, nosotros consideramos que hay suficiente estamento jurídico con el decreto 71/2019 que nos permite ya iniciar, que nos permite conocer los casos que se vayan presentando en cuanto a la materia jurisdiccional dentro del tribunal. Y lógicamente, ustedes ya mencionaron uno de esos casos, pero hay 3 casos ya en nuestras manos. Lógico, quisiéramos resolver de manera expedita, porque la ley, o mejor dicho, la justicia electoral, debe de ser una justicia expedita, una justicia clara. No podemos estar esperando a que pase 1 año, 2 años para poderle dar respuesta a un ciudadano que se ve afectado en sus derechos. No, la justicia electoral debe de ser pronta, expedita y sobre todo garantizando esa protección auténtica del derecho. Es así que, dando respuesta a su pregunta, nosotros hemos considerado pertinente, pues lógicamente, aplicar el decreto 71/2019 y por otro lado la supletoriedad que la misma ley nos permite de aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo y el Código Procesal Civil. Si me pregunta, ¿pero es suficiente con esto? No es suficiente, porque a nuestro criterio, desde el Pleno de Magistrados, hemos considerado la importancia de tener una ley procesal electoral que sea una ley clara, como lo dije anteriormente, que recoja las funciones, las competencias y las atribuciones, pero también esas disposiciones procesales que le permitan a la ciudadanía visualizar que existe un órgano que va a garantizar el respeto de sus derechos de verse violentados. Así que por esa parte quiero manifestarle a todos los que nos están viendo y escuchando a través de estos medios que nosotros como Tribunal de Justicia Electoral tenemos un asidero jurídico para poder actuar. Y de hecho ya lo estamos haciendo, como lo mencioné anteriormente. Hay 3 casos que están siguiendo el proceso correspondiente según la ley aplicable en el momento. Si tuviéramos la ley procesal electoral, lógicamente los tiempos se deberían de acortar, pero en este caso, como cumplidores de la Constitución y cumplidores de la ley vigente, tenemos que apegarnos a la norma que es aplicable en el momento dado. Abogada, con su permiso, vamos a hacer una brevísima pausa para cumplir unos compromisos y cuando retornemos continuamos consultándole sobre ese proceso ya operacional del Tribunal de Justicia Electoral. En efecto, don Carlos, recordar a la población que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo a su alcance, periodismo de investigación. Ubíquenos en las redes sociales como El Pulso, en Facebook, en Twitter y en Instagram, o en su página web www.elpulso.hn. Infórmese de manera inmediata.
También quiero darle una buena noticia este día a usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta remesa en línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa a través de su aplicación Atlántida Móvil desde el celular o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros, el usuario de Atlántida Online descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Banco Atlántida, el banco líder en bancarización digital de Honduras, presenta a sus clientes retiro en ATM sin tarjeta. Si la persona necesita enviar dinero, solo debe ingresar a Atlántida Móvil o Atlántida Online, seleccionar retiro sin tarjeta, completar los pasos y enviar el código de seguridad a su familiar o amigo. Y para retirar, el remitente deberá acercarse a un ATM o multi-ATM Atlántida, seleccionar retiro sin tarjeta, ingresar los dos códigos de verificación, el que recibió en su celular y el que fue proporcionado por el remitente. Y así de fácil podrá utilizar este increíble servicio sin necesidad de una tarjeta de débito. Además, es importante destacar que para disfrutar de este y más de los múltiples servicios digitales de Banco Atlántida, los usuarios deberán descargar Atlántida Móvil, activar su banca digital y crear su usuario. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. El Registro Nacional de las Personas y el proyecto Identifícate informa a la población que la fecha límite para solicitar el nuevo documento de identificación a nivel nacional es el 30 de noviembre del año en curso. Si aún no lo has hecho, acude a tu centro de enrolamiento más cercano. Para saber dónde puedes realizar tu solicitud, entra a la página www.rnp.hn. ¡Identifícate ya! ¿Y vos? ¿Ya solicitaste tu nuevo documento de identidad? Yo estoy tranqui porque ya me preregistré en línea. Hiciste tu preregistro. Ahora te falta completar el proceso e ir a enrolarte. ¿Enrolarme? Pero te digo que ya lo hice en línea. No, muchacho. Ahora tenés que ir a un centro de enrolamiento porque te tienen que tomar la foto, la huella y tenés que poner tu firma. Y ese trámite solo de forma presencial lo puedes hacer. Ah, ya te entendí. Esta semana voy a enrolarme. La nueva identidad. Vení por la tuya ya. Continuamos en Cuarto Poder, dialogando esta tarde con la abogada Gaudí Bustillo, es la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral, y recordarle a la población que el Registro Nacional de las Personas está realizando el proceso de identificación. Quedan pocos días, el 30 de noviembre vence, prácticamente solo esta semana, así que acuda usted a nivel nacional a las diferentes unidades del Registro Nacional de las Personas. Abogada Bustillo, ya usted nos hizo un preámbulo de cómo está la situación actual del Tribunal de Justicia Electoral, el trabajo que han realizado durante un poco más de un año que ya tienen de operar. Está bien, están trabajando en un plan estratégico y entendemos toda organización, todo proceso que empieza de cero, necesita un trabajo exhaustivo para poder tener una base importante. Está bien el plan estratégico, pero ahora, después de este año, ¿qué sigue? De esos 3 casos de los que usted nos habla, ¿cuándo van a empezar a trabajar en ellos? ¿O sienten que hay obstáculos para avanzar? Me refiero a obstáculos de carácter económico, de carácter de presupuesto. Ustedes pidieron para este año 90 millones de lempiras, solo les aprobaron 30 millones. No sabemos cómo va a estar el presupuesto del próximo año, cuánto personal cuentan para poder operar con estos casos y lo que se viene, lógicamente, en cuanto a las elecciones primarias de marzo. La preocupación, yo creo que es importante su interrogante, por cuanto, si bien es cierto, nosotros hemos estado trabajando en medio de esta pandemia, y usted bien lo decía, los inicios cuestan. Todo inicio, toda institución que inicia de cero le cuesta, y nosotros no hemos sido la excepción. Sin embargo, hay un equipo, actualmente somos 22 empleados, un equipo comprometido, profesional, que le hemos apostado a que no importa. Yo soy de las personas que no me gusta quejarme, sino buscar las soluciones. Y creo que los magistrados propietarios, magistrado Reina y la magistrada Barahona, tienen esa misma concepción, que los obstáculos están ahí como un reto para poder
lanzarnos hacia ellos y lógicamente tener esa oportunidad de buscar la mejora. Y eso es lo que hemos hecho en este año. No hemos tenido los recursos suficientes. En primera instancia, según ese decreto 71/2019, se nos tenía que haber asignado 10 millones, de los cuales solo se pudieron transferir 8 millones por parte del Estado, considerando los tiempos tan cortos en cuanto se dio la elección de los magistrados, de las personas que íbamos a dirigir los destinos de este tribunal. Entonces, ahí viene un problema de tiempo y un problema de presupuesto, porque recuerden que al final del ejercicio fiscal, al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, tiene que haber un cierre, y nosotros recibimos ese dinero como el 15 de diciembre del 2019. Sin embargo, eso nos ha permitido iniciar con el poco personal que hay, hacer esa sinergia, buscar la cooperación internacional para poder salir adelante. Y aquí es donde quiero resaltar el compromiso del personal. Si bien es cierto, no tenemos todavía un local donde funcionar independientemente, el Consejo Nacional Electoral muy atinadamente nos permitió estar en una oficina antes de la pandemia. Luego vino la pandemia y esto también nos generó un retraso en el tema de los desembolsos. Y no solo, y aquí hay que estar claro, que la emergencia por la pandemia COVID no solo ha afectado al Tribunal de Justicia Electoral, ha afectado a todas las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque la prioridad era o es, porque también todavía mantenemos esa emergencia, la prioridad es salvar las vidas humanas, que haya el servicio de salud adecuado para darle respuesta a nuestra población. En ese aspecto, el tribunal ha sido consciente y estamos conscientes de que hay otras prioridades, pero sí debemos de ser enérgicos y ser claros de que así como se nos creó, así se nos debe de dar oportunamente los recursos. Claro. Abogada, disculpe que la interrumpa. ¿Cuánto requieren de presupuesto para el 2021, considerando que hay elecciones primarias el 14 de marzo y cómo poder enfrentar? Ahorita solo son 3 casos. Después del 14 de marzo serán 100, 200. ¿Tienen establecido cuántos abogados o cuánto personal se requiere? De hecho, una de las prioridades en la programación, planificación estratégica que tenemos es el fortalecimiento del área institucional. Y nosotros debemos de tener un estamento jurídico permanente, unos abogados que estén de forma permanente, pero también existe la parte de la contratación temporal de profesionales del derecho que pueden estar apoyándonos en el transcurso de los procesos tanto internas como las generales. Es así que esa es el área más delicada que nosotros hemos identificado para el próximo año. Sin embargo, el día de ayer, quiero manifestarles, fuimos convocados por el secretario de Finanzas, también por la viceministra, fuimos atendidos, tanto el Pleno del Consejo Nacional Electoral como de la Unidad de Política Limpia y del Tribunal de Justicia Electoral, y se nos informó de que el Poder Ejecutivo ha reservado los recursos para el proceso electoral 2021. Es una noticia que desde la perspectiva de la justicia electoral nos importó o nos generó una expectativa mayor, por cuanto nosotros tenemos que hacerle frente a este... Disculpe, pero la asignación, disculpe, abogada, pero la asignación que les informó la Secretaría de Finanzas corresponde a la demanda que han planteado como presupuesto. En realidad, se presenta una asignación de 90 millones. Y esa es la asignación que está planteada en el presupuesto para el próximo año 2021.
Recordemos que la Secretaría es la que plantea las asignaciones, pero a quien le corresponde es al soberano, al Congreso Nacional, y es aquí que voy a aprovechar estos potentes canales para hacerle un llamado a los señores diputados que apoyen esa aprobación de ese presupuesto y en aras de fortalecer estas instituciones nuevas que van a darle una nueva cara a Honduras en cuanto a la garantía de los procesos electorales limpios y transparentes. Alguien puede decir, 90 millones puede ser mucho dinero en medio de una crisis, o por otro lado pueden decir que sea mucha plata o poca plata. Sin embargo, nosotros estamos conscientes, se ha proyectado que esos 90 millones vamos a ser óptimos en el manejo de ellos, con transparencia y sobre todo para garantizar que la parte jurisdiccional esté fortalecida. Porque nosotros no podemos darle respuesta a un ciudadano con 2 o 3 personas dentro de un estamento de dirección legal. No, tiene que haber un equipo de abogados, por lo menos unos 10 abogados que estén con nosotros acompañándonos, porque ya tenemos identificado, por decir así, hemos identificado datos estadísticos de los anteriores procesos, y por lo menos son 200 impugnaciones que podrían entrar. Para ponerle un ejemplo, no sabemos cuántas. Y aquí hay un dato interesante que quisiera recalcar. La efectividad que tenga el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral va a depender que tanto el Consejo como la Unidad de Política Limpia realicen sus labores, cumplan sus atribuciones en el marco de la ley, porque de esa manera los casos que lleguen al Tribunal de Justicia Electoral deben de ir bien fundamentados, bien soportados. Desde nuestra funcionalidad como pleno, nosotros estamos claros que nuestras decisiones deben de estar apegadas única y sencillamente a la Constitución, a los tratados internacionales en materia electoral y sobre todo a las leyes aplicables. Abogada magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, le consulto, y usted lo mencionó, que la justicia debe ser expedita. Aquí en Honduras hay anécdotas de los 4 años y la Sala Constitucional resolvía casi cuando estaba entregando una alcaldesa en Maraita. Recuerdo que la señora estuvo los 4 años y ganó el caso, pero son casualidades. ¿Por qué no se han resuelto estos 3 casos que han mencionado? Justicia tardía no es justicia, y esa respuesta no podría darla porque tendría que ser la Sala de lo Constitucional quien dé esa respuesta. Sin embargo, nosotros... Solo le contaba la anécdota. Solo le pregunto que por qué no se han resuelto los 3 casos que menciona y que conocemos, el del movimiento Rescate PAC. ¿Cuáles son los otros casos y por qué no se han resuelto? Ok, los nuevos que nosotros tenemos. Los nuevos casos presentados al Tribunal de Justicia Electoral, eso me está preguntando. Sí, ¿por qué no se han resuelto? Como lo dije anteriormente, en nuestro caso, el Tribunal de Justicia Electoral tiene que aplicar en los casos que está conociendo ahora mismo, supletoriamente, la ley de procedimiento administrativo y la ley y el Código Procesal Civil. En ese sentido, ya están establecidos los términos para el cual nosotros tenemos que resolver. Lamentablemente, no podemos ir contra la ley. Nosotros quisiéramos que en un mes o en 15 días poder tener una resolución, pero recordemos que nosotros somos cumplidores de la ley y las partes deben de entender eso. Deben de entender que el tribunal está actuando conforme a la ley vigente y que conforme a la ley vigente se le dará respuesta en legal y debida forma, siempre apegados a la ley, a la Constitución y a los tratados internacionales. Todos están... Abogada, disculpe, lo que implica que el hecho que no les hayan aprobado la ley por negligencia o razones que no tienen explicación, el Congreso Nacional, después de un año de haberlos constituido, sí está obstaculizando
las funciones y las atribuciones en las que está investido el Tribunal de Justicia Electoral o ustedes como magistrados? No, ya lo mencioné anteriormente. El primer caso llegó en el mes de septiembre. Pero recuerde que dentro de una contienda hay dos partes y no podemos dejar indefensa a una parte y a la otra. Aquí nosotros estamos respetando el derecho a defensa y sobre todo el debido proceso. Y eso tiene que quedar bien claro, porque nosotros quisiéramos resolver de manera expedita, pero debemos de apegarnos a la ley. Y de esa forma, si hay otra parte que está dentro del conflicto, debe de ser escuchada. Y para eso hay lo que llamamos nosotros las estrategias procesales, que son las que rigen el actuar de los representantes de cada una de las partes. En ese caso, nosotros hemos sido reiterativos que sí es necesario, es importantísimo tener reglas claras para darle respuesta en tiempo y forma a la ciudadanía. Por eso es importante que se apruebe nuestra ley procesal. Nosotros en enero, no sé si estoy equivocada, pero me parece que antes de entrar a la pandemia, que fue en marzo, se entregó a la comisión nombrada por el Congreso Nacional, que muy diligentemente dirige el diputado Jorge Cálix, y que con ellos nos sentamos a darle la última revisión a este proyecto, está en manos del Congreso ahora para que pueda aprobarse esta normativa. Esta normativa para nosotros es importante porque garantiza que el tribunal se va a apegar a esa norma y no puede salirse a los tiempos que establezca esa normativa. Entonces, ahí estamos garantizando la transparencia, la legalidad en primer lugar, la transparencia, el debido proceso y sobre todo, miren, aquí es importante decir que el objetivo principal de que exista una justicia electoral es que la justicia electoral sea accesible a todos los ciudadanos y sobre todo que se tutele el derecho de cada uno de los ciudadanos que se vea violentado. Pero sí es necesario el establecimiento de una norma, de una ley con reglas claras, con procesos bien definidos. Y aparte de eso, porque no necesariamente es que el Congreso va a aprobar la ley, de ahí viene un proceso de socialización, que desde esa perspectiva nosotros como Tribunal de Justicia Electoral ya tenemos una programación, porque hay que capacitar, hay que formar a la ciudadanía, hay que enseñarle cómo va a presentar su recurso, en qué tiempo va a ser resuelto. Correcto, pero así al ritmo que van, abogada, al ritmo que van en el Congreso Nacional discutiendo estas nuevas leyes, no vamos a tener ni para las elecciones primarias una ley de justicia electoral. Mire usted, ¿de hace cuánto se está discutiendo la ley electoral? Que se tenía que aprobar antes de septiembre, antes de la convocatoria. Eso nos habían dicho, será la meta de los políticos en sus acuerdos. No se logró porque dijeron que no había tiempo y que no se podía aprobar una ley a matacaballo. Ahora después dijeron que la iban a aprobar antes de noviembre, de la presentación de requisitos de las corrientes. No se dio. Y así como van con ese desinterés de los diputados, o específicamente de una bancada, porque pareciera que hay una bancada que no le interesa aprobar esta nueva ley electoral, y vamos a llegar a marzo y no se va a haber aprobado. Y me imagino que tienen en un segundo plano discutir la ley de justicia electoral. ¿Qué va a pasar entonces si de aquí a las elecciones primarias no tienen esa nueva ley de justicia electoral? Que no vaya a ser como la unidad de política limpia, abogada, que salen con la excusa que sí, que no tienen suficiente personal, que no tienen suficiente presupuesto, porque nosotros esperábamos más de esta unidad de política limpia. Entonces, no queremos escuchar esto del Tribunal de Justicia Electoral el próximo año, después de las elecciones primarias, que a causa del presupuesto o a causa de no tener la ley de justicia electoral, no pudieron operar de manera efectiva. Bueno, allí tenemos un respiro, según la información que nos dieron el día de ayer las autoridades de finanzas,
que el presupuesto está pues reservado y que va a haber presupuesto para estos procesos electorales. En el caso nuestro, decirles, estamos preparados para hacerle frente. Sí, reconocemos que debemos de tener un estamento jurídico, un equipo jurídico que pueda dar respuesta en tiempo y forma a la ciudadanía, pero comentarles que nosotros ya nos hemos adelantado. Si bien es cierto, estamos aplicando supletoriamente lo que es la ley, el Código Procesal Civil y la ley de procedimiento administrativo con la ley electoral actual, también hemos aprobado un manual de procedimientos que en las próximas semanas empezaremos a socializar con los actores políticos y desde esa perspectiva ir facilitándole al usuario, al ciudadano que requiere presentar una acción ante el órgano jurisdiccional en materia electoral, que se le pueda facilitar el acceso a la justicia. Entonces, por nuestra parte, estamos construyendo y tenemos la potestad dentro de ese decreto 71-2019 de crear todo este tipo de disposiciones regulatorias para poder generar justicia pronta y efectiva a todos los ciudadanos hondureños. Abogada Bustillo, ¿podemos conocer los otros dos reclamos que tiene el Tribunal de Justicia Electoral en sus manos, además del Rescate PAC? En términos generales, comentarle que son dos recursos de nulidad, uno presentado en cuanto al tema del Partido Liberal en la elección de el director de la juventud, y el otro es la no inscripción de un candidato a alcalde creo que es el Partido Libertad y Refundación. Entonces, en términos generales, esos son los tres casos que ya están en poder del Tribunal de Justicia Electoral. Vuelvo a reiterarles, se les está dando el trámite correspondiente conforme a la ley vigente y esperamos que podamos tener respuesta pronta para estos ciudadanos que han acudido desde ya, le han apostado a presentar sus acciones ante el Tribunal de Justicia Electoral, y nosotros somos los más interesados en poder resolver, porque de esa manera vamos generando esa confianza en la población y sobre todo vamos generando la transparencia en la aplicabilidad de la ley, en la aplicabilidad de la norma, basado en un proceso que realmente sea un proceso transparente. Y para ello los tres magistrados estamos comprometidos para hacerle frente a todas esa carga, esa responsabilidad que hemos asumido como buenos hondureños, independientemente. Aquí no estamos viendo colores políticos, estamos viendo realmente... Tengo que consultarle, abogada Bustillo, ¿cuándo conoceremos que ya tienen su propio local, que están instaladas sus oficinas y que abandonan la posada del Consejo Nacional Electoral? Y finalizo con esto, abogada, porque se nos va yendo el tiempo también. ¿A dónde pueden las personas que tengan reclamos en estos momentos, a dónde pueden acudir? ¿Y con cuánto personal cuentan ustedes? Y si es suficiente para por lo menos operar en este momento. Muchas gracias, abogada. Es muy importante y gracias, me gusta esa última parte. Nosotros hemos emitido ya comunicados manifestando que a través de la Secretaría General ustedes pueden entrar a la página de Facebook del Tribunal de Justicia Electoral. En la próxima semana ya lanzaremos nuestra página web. Allí también podrán ustedes utilizarla para identificar o ver algunas noticias de interés. Si alguien tiene interés de presentar una acción ante el Tribunal de Justicia Electoral, será a través de la Secretaría General. Está el correo electrónico a través del cual se puede hacer la solicitud, porque lo estamos haciendo a través de citas, porque como no tenemos local, pero contarles que el día de hoy, gracias a Dios, lanzamos el proceso para la contratación del arrendamiento del local donde vamos a estar. Hoy se recepcionaron y se aperturaron las ofertas y esperamos pues que a más tardar el 10 de diciembre ya tengamos nuestro propio local. Así que van a ser ustedes también invitados a que nos visiten y que puedan ser parte de la inauguración de este local para que la ciudadanía conozca dónde físicamente pueda ir a presentar sus acciones. ¿Funcionarios tienen alguna zona específica
¿Qué le gustaría que sea el local? No, indistintamente lo que queremos es un local donde pueda tener acceso a la ciudadanía, que tenga acceso al servicio público, que no se le dificulte llegar. Esa es nuestra prioridad. Un local donde a la ciudadanía pueda accesar fácilmente, porque nosotros somos abiertos y eso es lo que nos permite el mantener esa sinergia dentro del Pleno de Magistrados, de poder tener un local que reúna las condiciones de seguridad, pero que también tenga esa facilidad de que la población pueda acceder fácilmente a nuestras instalaciones. Nosotros estamos dispuestos a recibirlos con mucho cariño, independientemente, como lo dije, de la acción que quieran presentar. Estamos ahí para escucharles, nos han elegido para dar respuesta a sus acciones, a sus quejas y sobre todo para garantizar el respeto de sus derechos violentados. Muchas gracias, abogada. A ustedes, que Dios me los bendiga y estamos siempre a la orden. De justicia electoral, solo en Honduras se miran estas cosas, que se gastan 1.200 millones de lempiras en hospitales que nunca sirvieron, pero un ente tan importante de justicia electoral que puede determinar el futuro de un país no tiene oficinas aún. Así están las cosas en nuestro país, pero estaremos dándole seguimiento a este tema. Don Carlos, se nos fue el tiempo, esto es Cuarto Poder, muchas gracias a usted por su sintonía. Les reiteramos a nuestros televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional que las elecciones son una piedra angular de la democracia y es lamentable la negligencia del Congreso Nacional en aprobarle la ley al Tribunal de Justicia Electoral. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.